¿Alguna vez has sentido que el dinero parece huir de ti, incluso cuando haces todo lo correcto? ¿Has notado cómo algunos, sin mayor esfuerzo aparente, atraen oportunidades, aliados y abundancia, como si un imán invisible los guiara? ¿Y si te dijera que el problema no está en lo que haces, sino en lo que emanas? Que la pobreza no empieza en el bolsillo, sino en un susurro mental que se repite sin cesar. Aún no soy suficiente. No estás aquí por casualidad. Alguien o algo, desde lo más profundo de tu subconsciente, te trajo a esta exacta palabra, a este instante que puede marcar el punto de quiebre entre una vida de anhelo y una vida de realización. Has sido condicionado para creer que primero debes tener para luego ser, que el éxito se cosecha con esfuerzo visible, sudor tangible, resultados contables. Pero lo que nadie te dijo, lo que sistemáticamente se te ocultó, es que la mente no responde al esfuerzo, sino a la imagen que sostiene en silencio. Puedes trabajar como una bestia y seguir siendo pobre, porque si en tu interior te ves pequeño, carente o en deuda con la vida, toda tu energía será arrastrada a confirmar esa identidad. Este no es un video sobre dinero. Es un espejo que, si tienes el coraje de mirar, te mostrará la raíz de cada resultado que hoy te atormenta o te libera. En el universo del pensamiento, cada idea es una semilla, y toda semilla crece, no por el terreno donde cae, sino por la fe que la riega. El hombre que actúa como rico antes de serlo, no finge, revela. Declara a su mente que el destino ya fue escrito, que la abundancia no es una meta, sino una naturaleza. Mientras otros esperan señales para moverse, él se mueve y las señales lo siguen. Mientras otros preguntan ¿cuándo cambiará mi suerte?, él decide, ya he cambiado. Este secreto ha estado delante de tus ojos todo este tiempo, disfrazado de arrogancia, malinterpretado como locura, y sin embargo, ha sido el código maestro de quienes trascendieron la mediocridad. No hay forma de retroceder una vez que escuchas esto. Algo en ti ya despertó. Pero cuidado, porque el precio de esta revelación no es bajo. Exige que te despojes de cada excusa, cada creencia heredada, cada identidad de escasez que usaste como escudo. Aquí no aprenderás a hacer dinero, sino a convertirte en alguien que el dinero busca. Lo que sigue no es cómodo, pero es inevitable. Porque cuando tu mente empieza a actuar como si ya fueras rico, todo tu mundo empieza a organizarse para que lo seas. ¿Te atreves a ver lo que siempre estuvo allí, esperando ser recordado? No pestañees, no retrocedas. Estás a punto de descubrir lo que los demás siguen buscando en el lugar equivocado. ¿Te has preguntado por qué, aún sabiendo lo que tienes que hacer, simplemente no lo haces? ¿Por qué hay una parte de ti que parece tirar hacia adelante y otra que, sin que lo notes, te jala hacia el mismo abismo de siempre? No es flojera, no es falta de disciplina. Es un hechizo interno, tejido desde la infancia, donde te enseñaron a desconfiar del deseo, a temer al poder que emana de sentirte capaz, y sobre todo, a callar cada vez que soñabas alto, porque el que se siente rico antes de serlo, incomoda. Incomoda al sistema, a la familia, a los amigos que aún viven en la cueva del algún día. Pero sobre todo, incomoda al yo herido que llevas dentro, ese que prefiere ser leal al dolor conocido antes que atreverse al destino que nunca ha habitado. Y sin embargo, hay momentos breves, casi imperceptibles, donde una imagen fugaz te atraviesa como un relámpago. Te ves caminando con seguridad, viviendo con abundancia, sintiendo esa certeza inexplicable de que ya eres todo lo que esperabas. Es solo un segundo, pero arde. Y entonces, la mente racional viene como un verdugo. No exageres, vuelve a la realidad. Tienes cuentas que pagar. Y lo peor no es que la mente te interrumpa. Lo peor es que tú le crees, porque hay un pacto secreto entre tú y tu historia.
un pacto de no traicionar la versión pobre, insegura y obediente de ti mismo que un día necesitaste para sobrevivir. Pero ese pacto, si no lo rompes, será tu jaula más sutil. La pobreza más peligrosa no se mide en números, sino en la imposibilidad de imaginar una vida distinta, en la obediencia ciega a los límites heredados, en la fidelidad silenciosa a las narrativas de escasez que cargamos como cruces invisibles. No basta con desear más. Hay que convertirse en alguien que se atreva a sostener esa imagen, aun cuando el mundo entero parezca negarla. Porque la mente no distingue entre ficción y realidad, pero sí distingue entre duda y certeza, y cada vez que actúas como si ya lo fueras, aun con miedo, aun temblando, estás sembrando una identidad que el universo, llámalo destino, Dios o conciencia superior, no podrá ignorar. Es ahí donde comienza la verdadera revolución. No en las palabras, no en los libros, no en los discursos motivacionales que te dicen que puedes con todo, pero no te enseñan a caminar cuando el alma duele. La revolución comienza en el momento exacto en que eliges sentirte rico sin permiso, sin evidencia externa, sin necesidad de aprobación. Cuando miras a tu reflejo, y aunque todo en tu entorno grite «mentira», tú respondes «esto ya es real». Porque lo invisible siempre precede a lo visible, y quien no domina lo primero, jamás poseerá lo segundo. Hay algo profundamente incómodo en actuar como si ya lo tuvieras, cuando todo a tu alrededor parece desmentirlo. Es como sostener un espejo entre tus manos y obligarte a ver una versión de ti que todavía no ha llegado, pero que en el fondo ya existe. Y es esa tensión entre lo que el alma sabe y lo que los ojos aún no ven, la que transforma la mente en fuego y la voluntad en acero, porque todo el mundo quiere tener, pero muy pocos se atreven a ser antes de tiempo, y es ahí donde los caminos se bifurcan. Quienes esperan pruebas, seguirán esperando. Quienes las encarnan, las provocan. Te han enseñado a moverte por reacción, a responder a lo que ocurre, a adaptarte, a pedir permiso. Pero nadie te enseñó a convertirte en la causa de lo que antes solo soñabas. Nadie te habló de la fuerza que se activa cuando te comportas como si ya fueras el protagonista de tu destino. Porque hacerlo sin resultados visibles parece arrogancia, pero no lo es. Es fe práctica, es liderazgo invisible. Es tener la osadía de caminar con la postura de alguien que ya conquistó su montaña, mientras aún escala el primer metro, y no hay nada más poderoso que un ser humano que, sin garantías, sin aplausos y sin testigos, decide actuar como si ya estuviera en la cima. Eso es lo que los sabios llaman transmutación. Cuando la fantasía sostenida con convicción se convierte en una frecuencia tan intensa que empieza a atraer lo que antes solo se imaginaba. No se trata de repetir frases vacías al espejo. Se trata de habitar una energía, de vestir tu cuerpo con decisiones que pertenecen al futuro y no al pasado, porque todo cambia cuando pagas como alguien próspero, caminas como alguien libre, hablas como alguien que ya no necesita impresionar. En ese momento, dejas de ser un mendigo de circunstancias y te conviertes en un escultor de realidades. Y créeme, el universo reconoce esa vibración, no por lo que dices, sino por lo que ya eres, sin que nadie lo note. Pero claro, eso también asusta, porque al actuar como si ya fueras rico, ya no hay excusas. Ya no puedes culpar al entorno, al jefe, a tu infancia, a la economía, porque ahora tú llevas el timón. Y en esa libertad repentina aparece el vértigo. El miedo no es a fracasar. El miedo es a tener que aceptar que siempre pudiste, que el límite nunca estuvo afuera, sino justo ahí, entre tu pecho y tus pensamientos. Y ese descubrimiento, ese momento exacto en que ya no puedes hacerte el ciego, es el verdadero nacimiento de tu nueva identidad. Hay un tipo de pobreza que no se mide en monedas, sino en creencias. Es la miseria silenciosa de aquel que se ha convencido de que no merece más. Vive,
trabaja, se esfuerza, pero con un techo invisible sobre la cabeza que le impide soñar más alto. ¿Quién se lo puso? Quizá su padre con un gesto, su madre con un suspiro, un maestro con una frase, un fracaso con cicatrices. Pero hoy ese techo no lo sostiene nadie, salvo él mismo. Y mientras no actúe como si ese techo ya no existiera, seguirá agachado, caminando bajo una jaula abierta, como si fuera real. Porque actuar como rico no es una cuestión de dinero. Es una forma de pensar, de mirar el mundo sin ese velo de carencia que distorsiona todo. Es hablar sin pedir disculpas por existir. Es dejar de medir cada acción con la regla del qué dirán. Es desactivar esa necesidad oculta de validación que te hace más pobre que cualquier billetera vacía. Cuando empiezas a moverte como si ya tuvieras lo que anhelas, algo dentro de ti, algo ancestral, se activa, como si una parte olvidada de tu linaje despertara y te recordara que no fuiste creado para mendigar migajas, sino para gobernar tu espacio interno con dignidad. Pero cuidado, esa transformación no sucede sin resistencia, porque cada paso hacia una identidad más elevada provoca una reacción en cadena en el entorno. Amigos que se incomodan, familiares que se burlan, voces internas que gritan traición. ¿Quién te crees que eres?, te preguntarán sin palabras. Y esa es la prueba. Ese es el umbral que separa a los que solo fantasean de los que verdaderamente reclaman su derecho a ser. Si en ese momento te retraes, vuelves a ser parte del decorado. Pero si avanzas, aún con miedo, aún sin certezas, entonces has cruzado el punto sin retorno. Y ahí, justo ahí, es donde comienza la magia que no se puede explicar con lógica. Las oportunidades empiezan a aparecer como piezas que ya estaban pero no veías. Las personas adecuadas llegan no porque las busques, sino porque ahora eres alguien capaz de recibirlas. Y no es brujería, es ley, es causa y efecto. Es energía que encuentra su espejo. Porque cuando actúas desde la frecuencia del resultado, todo lo que vibra igual se ordena para encontrarte. Ya no persigues, atraes. Ya no suplicas, irradias. Ya no compites, manifiestas. Hay una paradoja inquietante que pocos se atreven a mirar de frente. Si no actúas como rico ahora, no lo serás nunca. Porque nadie se convierte en algo que teme practicar. El universo no responde a tus deseos, responde a tus estándares. Y mientras sigas moviéndote como alguien que aún espera permiso, la vida seguirá tratándote como un aprendiz eterno. La clave no está en lo que esperas obtener, sino en lo que estás dispuesto a encarnar. Porque lo que no ensayas, no se manifiesta. Y lo que no sientes como propio, jamás te pertenece. El error más común es creer que todo comenzará cuando llegue la señal. El dinero, la pareja, el éxito. Pero es exactamente al revés. Es la actitud la que convoca la abundancia, no la abundancia la que justifica la actitud. Es el gesto invisible del que decide vestirse cada mañana, como si su cuerpo ya contuviera el futuro. Es la determinación silenciosa de invertir su tiempo, su lenguaje, su energía, como si ya supiera que el destino no es una sorpresa, sino una consecuencia. Porque actuar como rico no es una ilusión, es una semilla, y cada gesto fiel a ese rol imaginado es una raíz que se expande bajo tierra, hasta que un día, sin aviso, brota ante los ojos del mundo. Pero eso, amigo mío, requiere agallas, porque actuar como rico es exponer tus cicatrices al juicio de los que nunca se atrevieron. Es sostener la fe cuando todo lo externo te llama impostor. Es mirar tu cuenta vacía y aún así, caminar con el porte de quien ya comprendió que el oro más valioso no se guarda en bancos, sino en decisiones. Y es aquí donde se separan los tibios de los legendarios. Porque los primeros esperan para creer, mientras los segundos creen hasta provocar. Y créeme, la vida se inclina ante quien la desafía con integridad.
Y tal vez por eso muchos abandonan este camino antes de tiempo, porque descubren que no se trata solo de visualizaciones ni de afirmaciones optimistas. Se trata de transformación radical, de incomodarte a diario, de romper rutinas que te mantenían pequeño, de renunciar a entornos que te aplaudían la mediocridad, de asumir que actuar como rico es también perder amigos, desaprender ideas, desmantelar versiones obsoletas de ti. Y en ese vacío, crudo, frío, sin mapas, se encuentra el verdadero terreno fértil para construir el futuro que dices desear. Hay una escena que se repite en demasiadas almas. Miran su reflejo cada mañana y sienten que algo falta, pero no saben qué. No es el dinero, no es el éxito, es la certeza, esa vibración inconfundible que tienen los que ya decidieron sin titubeos quiénes van a ser. Y esa certeza no se compra, se encarna, se practica, se alimenta con cada microdecisión del día, cómo caminas, cómo hablas, cómo respondes al rechazo, cómo te sostienes cuando nadie te aplaude. Porque actuar como rico es, ante todo, tener un estándar emocional que no negocia con el miedo ni con la duda. Muchos creen que la riqueza es un privilegio reservado, que se hereda o se conquista con brutalidad. Pero la verdad, la que nadie te cuenta, es que la riqueza es un lenguaje. Y solo lo habla quien se atreve a pensar en grande cuando todo a su alrededor susurra mediocridad. Es esa mujer que se sienta en la última fila, pero ya se visualiza liderando la sala. Es ese hombre que aún no ha firmado su primer contrato, pero entra a cada reunión como si el mundo ya supiera su nombre. Porque el universo no premia la necesidad, responde al eco de tu convicción. Pero ¿cómo sostener esa convicción cuando todo en tu vida grita lo contrario? ¿Cómo mantener la fe cuando el entorno te exige pruebas? Aquí es donde los comunes se quiebran y los alquimistas despiertan. Porque el verdadero acto de poder no es obtener algo y después celebrarlo. Es celebrar antes de que llegue. Es agradecer sin haber recibido. Es entrar en el personaje de tu destino con tanta entrega que el mundo no tiene otra opción que adaptarse a ti. Esa es la rebelión más poderosa. Reescribir tu realidad desde el pensamiento y obligarla a rendirse a tu visión. Y si eso te incomoda, si algo en ti aún lo resiste, es porque una parte herida de tu historia aún cree que no lo merece. Pero te diré algo que cambiará tu destino si decides aceptarlo. Merecer no es un sentimiento, es una decisión, y se expresa en cada gesto, en cada elección diaria. No es arrogancia, es dignidad. No es apariencia, es conciencia. Porque cuando tú actúas como si ya fueras rico, no estás mintiendo. Estás recordándole al mundo quién fuiste siempre, antes de que el miedo te hiciera olvidar. ¿Y si todo lo que te detiene no es real? ¿Y si los límites que ves no están en el mundo, sino en tus ojos? Hay quienes caminan con cadenas invisibles, hechas de frases que escucharon en la infancia, de miradas que los juzgaron, de derrotas que repitieron hasta convertirlas en identidad. Pero he aquí el secreto más incómodo. Puedes vivir toda tu vida siendo menos de lo que eres, solo porque te acostumbraste. Porque nadie te enseñó que el mayor sabotaje no viene de afuera, sino de ese eco interno que te susurra que todavía no es tu momento. Actuar como rico no es fingir, es recordar. Es reconectar con una parte de ti que ya conocía el camino antes de que el miedo lo cubriera con polvo. Es encarnar una visión tan viva, tan nítida, que tus pensamientos se ven obligados a obedecerla. Porque el pensamiento, si no está guiado por un deseo ardiente, se convierte en distracción. Pero cuando se enciende con propósito, se transforma en el arquitecto silencioso de tu destino. Esa es la alquimia que pocos entienden. No se trata de aparentar riqueza, sino de irradiarla desde un lugar donde ni la duda ni el juicio pueden alcanzarte. Pero claro, hay un precio, siempre lo hay, porque cada vez que eliges actuar desde la abundancia, matas una parte de ti que se alimentaba del drama, de la carencia, del victimismo.
Y eso duele. Duele soltar el personaje con el que tantos te conocieron. Duele dejar de pedir permiso. Duele cuando tus viejos amigos ya no entienden tu lenguaje. Pero más duele mirar tu vida dentro de 20 años y darte cuenta de que todo lo que deseabas pudo haber sido, si tan solo te hubieras atrevido a serlo primero. Así es como se transforma el destino, no esperando señales, sino siendo tú la señal. No pidiendo pruebas, sino convirtiéndote en la evidencia viva. Porque cuando caminas como si ya fueras rico, piensas como rico, hablas como rico y decides como rico. El universo, tarde o temprano, se arrodilla ante esa coherencia. Y entonces, lo que antes parecía imposible se vuelve inevitable, no porque lo forzaste, sino porque por fin lo encarnaste. Hay una voz que muchos han aprendido a ignorar. Una que no grita, que no se impone, pero que siempre está ahí, esperando. Es la voz que recuerda lo que soñabas cuando aún no habías sido domesticado por la rutina. Esa voz es incómoda porque no te consuela, te confronta. Te dice que el traje que llevas puesto te queda pequeño. Te dice que la vida que vives no es la que imaginaste. Y duele, porque aceptar eso sería declarar en voz alta que durante años simplemente sobreviviste. Y sin embargo, hay algo aún más doloroso que ese reconocimiento. Seguir negándolo. Seguir actuando como si no supieras que estás destinado a más. Esa es la prisión más cruel, la del alma que sabe que puede volar, pero se convence de que sus alas son un riesgo. El rico de verdad no es quien tiene más, es quien se convirtió en alguien para quien tener más ya no es una amenaza, porque su mente ya lo es, su espíritu ya lo sostiene, su conciencia ya lo habita. Así que la pregunta ya no es ¿cómo lo logro?, sino ¿quién debo dejar de ser para que esto ocurra? Y ahí comienza la verdadera guerra, no contra el sistema, no contra los demás, contra tu versión más temerosa, esa que aprendió a conformarse, esa que repite el mismo lunes 1000 veces y lo llama vida, esa que se siente cómoda en lo conocido, aunque lo conocido duela. Pero cuando por fin la miras a los ojos y decides despedirte, algo se quiebra. Y en esa grieta comienza a entrar la luz. Muchos buscan secretos, pero huyen de los espejos. Quieren fórmulas, pero temen las verdades que exigen abandonar lo conocido. Y la paradoja es brutal. Desean una vida nueva, pero desde la identidad de siempre. No entienden que el puente entre el deseo y la realidad no se construye con esfuerzo, se construye con coherencia, y la coherencia más elevada no se grita, se encarna. No se demuestra al mundo, se susurra al alma cada vez que eliges lo que te eleva, aunque nadie te esté mirando. Actuar como si ya fueras rico es una provocación al viejo yo. Es mirarte al espejo con la osadía de verte distinto, incluso cuando nada a tu alrededor ha cambiado aún. Es pararte firme en medio de la escasez y declarar, sin palabras, que no aceptarás herencias emocionales de miseria, creencias de limitación, ni pactos silenciosos de mediocridad. Es mirar tu cuenta vacía y seguir caminando con la espalda erguida. Porque sabes que el oro verdadero se forja primero en el carácter, no en el banco. Pero ese acto de fe tiene consecuencias. Te volverás incómodo para quienes aún viven anestesiados. Te llamarán arrogante, falso, iluso, porque tu presencia será un espejo que expone lo que ellos no se atreven a cambiar. Y ahí descubrirás otra verdad, la soledad del que decide crecer antes que encajar. Y aunque duela, será esa soledad la que abrirá espacio para la claridad, porque sin ruido externo, oyes con nitidez la única voz que importa, la tuya. Entonces algo mágico ocurre, no fuera, dentro. Las puertas no se abren porque golpeaste más fuerte, sino porque tu presencia se volvió llave. Las oportunidades no llegan porque las buscaste, sino porque te volviste imán. Y ahí, por primera vez, entenderás que no se trataba de conseguir riqueza, se trataba de convertirte en la clase de ser humano
que ya no necesita justificarla, porque ya lo es, porque ya vibra desde ahí, porque cada paso que da es una declaración silenciosa de su destino. ¿Qué pasaría si descubrieras que todo lo que esperabas que el mundo te diera ya estaba sembrado en ti desde el principio, no como promesa, sino como deuda sagrada, no como fantasía, sino como posibilidad ignorada? Hay quienes mueren esperando señales, mientras otros deciden convertirse en la señal. Hay quienes oran por milagros, y hay quienes se vuelven milagro para los demás porque aprendieron a actuar como si ya lo fueran, no por arrogancia, por responsabilidad espiritual, porque el universo no responde a quien suplica, responde a quien encarna, a quien se atreve a vivir con la certeza de que es digno, incluso cuando no ha recibido nada aún. Y esa certeza no es ilusión, es alquimia. La mente es la fragua, el cuerpo es el templo, y cada acto cotidiano, desde cómo caminas hasta cómo cierras los ojos antes de dormir, puede ser una afirmación silenciosa de abundancia o una traición velada a tu destino. Nada es neutro, todo comunica, todo construye o posterga. La diferencia entre una vida rica y una vida vacía no está en los hechos, sino en la narrativa que te repites. El pobre puede ganar la lotería y seguir actuando desde el miedo a perder. El rico puede estar en bancarrota y seguir caminando como rey, porque su imperio está dentro. Lo que te sostiene no es lo que posees, es lo que crees. Y si tus creencias no están alineadas con tu visión, entonces cada paso es un sabotaje disfrazado de prudencia. Cada realismo es un ancla camuflada de sensatez. Pero cuando decides actuar como si ya fueras, no tener, ser, algo cambia en la atmósfera que te rodea. No de forma espectacular, sino precisa. Aparecen personas, ideas, caminos que siempre estuvieron ahí, pero que solo ahora logras ver. Porque la realidad no se adapta a tus deseos, se adapta a tu frecuencia. Y esa frecuencia solo se activa cuando el futuro deja de ser una meta y se convierte en tu forma natural de habitar el presente. Imagina por un instante que el secreto no está en acumular riqueza, sino en transformarte en la esencia que la riqueza reconoce como propia, que la abundancia no es un destino externo, sino un reflejo inquebrantable de tu identidad más profunda, que cada pensamiento que albergas, cada emoción que cultivas, es una semilla que florecerá en el terreno fértil de tu realidad, o se marchitará en la sequedad de la duda. ¿Qué eliges sembrar hoy? Esa elección, aunque parezca invisible, es la batalla más real que enfrentarás, porque en el silencio de tu mente se libra una guerra silenciosa entre el viejo y el nuevo yo, entre el miedo que te encadena y la fe que te libera, entre la comodidad de lo conocido y la audacia de lo posible. Y mientras lees estas palabras, ya estás en medio de ese duelo. No hay vuelta atrás, o avanzas hacia la grandeza o retrocedes a la sombra. Pero aquí está la paradoja sublime. Para que el futuro rico te abrace, primero debes morir a la versión limitada de ti mismo. No una muerte literal, sino un abandono consciente de las viejas historias que te definieron. Un duelo silencioso que nadie ve, pero que tu alma siente con cada fibra. Y en esa muerte empieza la verdadera vida. Una vida donde el dinero, lejos de ser un fin, se convierte en un instrumento de creación y libertad. Finalmente, cuando actúas como si ya fueras rico, tu mente no solo trabaja para ti, se convierte en el arquitecto invisible de un mundo que antes solo habitaba en sueños. No es magia, es ley. No es ilusión, es poder. Y el poder más grande que posees no está fuera, sino dentro. ¿Estás dispuesto a despertar a esa realidad? Porque cada instante que dudas es una oportunidad perdida. Cada segundo que dudas, un paso hacia atrás. La riqueza no espera. ¿Y tú? Cuando el eco de esta verdad resuena en tu interior, sientes que algo se ha abierto. Una puerta invisible que hasta hoy permanecía cerrada. No es un camino trazado por afuera, sino una senda que nace desde el silencio de tu mente,
desde ese espacio donde la duda y la certeza se entrelazan como antiguos amantes en una danza eterna. Allí donde la riqueza no es una meta, sino el reflejo de tu esencia despierta, lista para manifestarse en cada gesto, en cada pensamiento. ¿Te atreves a habitar esa luz que siempre estuvo esperando ser descubierta? En este instante, donde las palabras se vuelven susurros y las certezas se vuelven preguntas, te invito a reconocer que no has llegado al final, sino al principio de un viaje que solo tú puedes decidir continuar. El poder que creíste lejano, que quizás pareciera reservado para otros, está en la alquimia sutil de tu mente, en la capacidad de actuar hoy con la convicción de que ya eres el arquitecto de tu abundancia. La semilla fue plantada, la tierra está lista, y solo hace falta que elijas regarla con la fe inquebrantable que brota del silencio interno. Si algo ha despertado en ti, aunque sea un suspiro, te invito a que lo compartas, que lo hagas vibrar en este espacio donde la búsqueda se convierte en comunidad y la soledad en fuerza colectiva. Dale me gusta a esta experiencia. Comenta con la verdad que llevas dentro. Suscríbete para seguir descubriendo las piezas ocultas del rompecabezas que llamamos vida. Porque esta no es solo una invitación a aprender, sino a transformar, a ser parte activa de ese movimiento invisible que cambia destinos desde la raíz más profunda del ser. ¿Estás listo para dar ese paso?